Sigamos entonces. Estábamos viendo cómo se veían cuerpos como quebradas en un plano, ¿ya? Ahí tenemos una quebrada en un plano. Ya, eso es lo que estábamos viendo. Y que las claves para entender un plano geológico, ¿cierto? Son las curvas de nivel, para saber si hay hendiduras o cerros. Acá tengo otro, otro estrato, que son estratos verticales, ¿ya? O sea, suelos que producto del pliegue de parte de la corteza terrestre por el tectonismo, ¿cierto? Por cómo se encuentran las placas, hace que algunos suelos se levanten, ¿ya? Entonces aquí tengo estratos verticales en la imagen que está al lado izquierdo, estratos verticales. Entonces esta parte es de un tiempo o de un tipo de roca puede ser, o de un tiempo determinado que es distinto a esta otra parte. Pero las curvas de nivel me indican las cotas solamente. Esta podría ser 100, ¿cierto? Esta es la curva de nivel de los 200 metros, esta de los 300. Entonces en el plano se vería así, ¿ya? Se ve un color que me indica un tipo de roca o una era geológica, el pérmico, el jurásico, el cretácico, el mioceno, qué sé yo. Y aquí abajo tengo otra era o otro tipo de roca. No sabemos qué representa el color gris o el color celeste. En los mapas geológicos siempre va a haber un cuadro en donde está la representación de lo que estamos viendo. Por ejemplo, va a salir un cuadrito celeste en donde va a decir roca del Pérmico, por ejemplo. O podría salir un cuadrito gris que diga eh, andesita porfírica, y un cuadrito celeste que diga, por ejemplo, riolita del Jurásico, por decir algo, ¿ya? Entonces, como yo me doy cuenta que esta es una zona como tipo quebrada, como la anterior, pero la diferencia es que antes teníamos estratos inclinados, ¿ya? Bah, pues esta cuestión funciona como quiere. Ya teníamos primero estratos horizontales, ¿cierto? O sea, paralelos al plano. Ahora tenemos estratos verticales. Como yo me doy cuenta que esto es una quebrada, por cómo se comportan las curvas, ¿cierto? Aquí tengo la curva de los 100 metros, acá la curva de los 200, aquí la curva de los 300, significa que todos esos puntos que pertenecen a la curva están justo a los 300 metros. Todos los puntos que pertenecen a esa curva están a 350, por ejemplo, o 400 en este caso, 400, ¿ya? Eso significa, por lo tanto, si toda esta curva es 400, toda esta curva es 300, significa que por aquí va bajando, ¿cierto? Toda esta curva es 200, por aquí va bajando. Entonces, me permite representar esta otra figura en 3D de esta forma. Ya, ahora tengo estratos inclinados, ¿ya? O sea, con manteo mayor a 45 grados seguramente, tipo beta, por ejemplo, perfectamente esa parte celeste, esa parte rosada que está ahí podría ser una beta, perfectamente, podría ser una beta o un dique, ¿ya? Un dique de riolita, por ejemplo, la riolita es una roca rosada que es de origen magmático. Entonces esta parte celeste podría ser un estrato, no sé, del Cretácico, esta podría ser una beta y esta podría ser un suelo del Pérmico. Entonces va a haber un cuadrito color plomo que va a indicar eso, un cuadrito color rosado que va a indicar que una beta y un cuadrito color celeste que va a indicar este tipo de roca o de qué era es ese suelo, de qué era geológica. Entonces, para saber si esto está subiendo o va bajando, necesariamente tiene que haber una cota acá, ¿cierto? Otra cota acá, otra cota acá, como esa que está ahí, ¿ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, me están indicando que esta es la curva de 100, esta es la curva de 200 metros, esta es la curva de 300.
¿ya? Entonces, obviamente, esto va subiendo hacia allá y tiene esta forma. ¿Por qué? Porque todo eso está en 300 metros. Todo eso está en 400 metros. La única forma que se dé eso así es que esto esté hundido hacia adentro, ¿cierto? Tipo quebrada. Esto es una quebrada. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Entonces por aquí va a bajar el agua necesariamente, ¿cierto? Este es un método que se llama método de los dos puntos, ¿ya? Ahí tengo dos curvas de nivel, una de 500 metros y otra de 600 metros, pero no sé qué significa el método de los dos puntos. Significa hacer una especie de regla de tres, ¿ya? Para encontrar, por ejemplo, la pendiente o la pendiente, bien digo, entre esas dos cotas, ¿ya? Entonces esta recta que está ahí pasa por la cota 500 y esta otra recta pasa por la cota 600. Y esta distancia la tengo. Tengo esa distancia, ¿no? Simplemente tengo que medirla con un escalímetro, ¿cierto? Mido esa distancia porque es una distancia en vista real, porque es una distancia en el plano. Por lo tanto, es una distancia real. Tengo esa distancia que es real, la puedo medir directamente en el plano con un escalímetro o una regla. Y tengo además las diferencias de cota, ¿cierto? Tengo esta cota, que es la de 500, por lo tanto esta recta, ¿cierto? Pasa por la cota 500 y esta otra recta, ¿cierto? Pasa por esa curva de nivel. Por lo tanto, en esos puntos está esa recta en la cota, eh, esa recta está en la cota 600 y esa recta está en la cota 500. Y esa distancia la tengo, pues la puedo medir directamente. Por lo tanto, tengo esta situación. Esa distancia la tengo. Siempre tengo que medir una distancia que sea perpendicular, ¿cierto? Porque es la distancia más corta y esa la puedo tener directamente midiéndola en el plano. Y como además tengo que ese punto está a 600 metros y ese punto está a 500, tengo la diferencia de nivel, o sea, tengo la perpendicular al plano. O sea, tengo esta situación, si se dan cuenta. Tengo esta distancia que la puedo medir directamente y tengo la diferencia entre este punto y este punto, que sería 100 metros. ¿Por qué? Porque esta recta pasa por la cota 500 y esa recta, todos estos puntos de la recta pasan por la cota 600, ¿ya? Por lo tanto, tengo 100 metros de diferencia entre 500 y 600. Y esto es un ángulo recto, obviamente, por lo tanto puedo medir la tangente, ¿cierto? La tangente de alfa y la tangente de alfa, perdón, la tangente de alfa es la pendiente. Entonces aquí yo me doy una alfa imaginaria y tangente de alfa es lo mismo que la pendiente. Tangente de alfa es lo mismo que la pendiente. Y como relación trigonométrica dice que es cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y eso lo tengo, esos dos valores los tengo, por lo tanto puedo calcular fácilmente, ¿qué cosa? La tangente, ¿cierto? La tangente de alfa. Al calcular la tangente, puedo, con la inversa de la tangente, que es tangente a la menos 1, obtengo el ángulo. Por lo tanto, tengo que tangente de alfa es cateto opuesto partido por cateto adyacente, ¿cierto? Por lo tanto, voy a cambiar de color de lápiz. Tengo que tangente a la menos 1, tangente a la menos 1, o cotangente es lo mismo. Cotangente o tangente a la menos 1 ¿de qué? De cateto opuesto. ¿Y cateto opuesto cuánto mide? ¿Cuánto es el cateto opuesto de alfa? 100.
100 partido por cateto opuesto partido por cateto adyacente. Esa distancia que está ahí, que la puedo medir directamente. Vamos a hacer de cuenta que vale 200, ¿ya? Porque no lo puedo medir directamente, no tengo cómo medirlo, ¿cierto? Pero si fuera un plano esto, obviamente un plano lo que estamos viendo, ¿cierto? Por algo tengo curvas de nivel, eso yo lo puedo medir directamente y lo tengo que trabajar de acuerdo a la escala. Si es 1:10, si 1:20, si 1 milímetro o 1 metro o 1 centímetro del dibujo equivalen a 100 metros, por ejemplo, en la escala real. Entonces tengo que tangente a la -1 de 100 partido por 200 va a ser ¿qué cosa? Mi ángulo alfa. Entonces yo medí la distancia que D es 200, ¿ya? Yo me la di. No sé cuánto es la real porque no tengo el plano para medirlo, no tengo no tengo la regla para medir eso, ¿ya? En este momento, porque no estoy en un plano real. Entonces, pero si fuera un plano real, me posiciono sobre esa recta nomás, perpendicularmente a esta recta y mido directamente. Pero obviamente tengo que reconocer que hay una escala, ¿ya? Para saber a cuántos metros corresponde en la realidad. Si es 1,50 significa que 1 centímetro en el dibujo equivale a 50 centímetros en la escala real. Si es 1:100, 1 centímetro al dibujo equivale a 100 centímetros, o sea, a 1 metro real. ¿Ya? Eso significa. Entonces, vamos a calcular eso, tangente a la -1. Entonces tengo tangente a la -1, o sea, tangente a la -1 en grados sexagesimales de 100 partido por 200. Cierre paréntesis, eso me da 26,56 grados. 26,56 grados aproximadamente. Entonces, ese ángulo es 26,56 grados. ¿Se entendió? Así es simple. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estoy diciendo? No, profe. No, profe. Y a otra ¿Profe? forma, dígame. Nosotros tenemos la prueba el miércoles, ¿no es cierto? Eso dije al principio de clase. Ah, ya. Ya, la pendiente es lo mismo que tangente de alfa. ¿Ya? Y a su vez la pendiente en el plano, porque estoy viendo en el plano acá, ¿cómo es? I2, ¿cierto? Menos I1, esto lo vieron en el colegio, partido por X2 menos X1. O sea, teniendo dos puntos, puedo calcular la pendiente de esa recta. ¿Ya? Se entiende que esto representa un punto, ¿cierto? Y esto representa otro punto. Lo que nosotros obtuvimos recién es la pendiente entre esos dos puntos. ¿Ya? Y la pendiente depende de un ángulo alfa, que es ese. ¿Ya? Y así es como se obtiene. Entonces, por eso es tangente alfa es lo mismo que cateto opuesto partido por cateto adyacente. Porque la distancia en el plano es la diferencia entre las abscisas, ¿cierto? X2 menos X1. Y la distancia que corresponde al cateto opuesto es la distancia de las ordenadas, o sea, I2 menos I1. I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Entonces, X2 menos X1 representa el cateto adyacente e I2 menos I1 representa el cateto opuesto. ¿Ven que es súper simple? Entonces, como les dije, si eso yo lo tengo en un plano real, estamos viendo esto en un plano, yo tengo estas dos curvas de nivel, por lo tanto, esta recta que hice ahí
corta en 2 puntos, ¿cierto?, a la curva de nivel. Por lo tanto, puedo decir claramente que ese punto está en la cota 500. Y esta recta corta en 2 puntos a la curva de nivel 600, que es esta, ¿cierto? Todo eso mide 600 metros. Toda esta parte de aquí mide 500. Por lo tanto, esto es una quebrada también, si se dan cuenta. Incluso aquí hay como una figura de un tipo de lengua que me hace pensar que fue una luz lo que pasó por ahí. ¿Mm? Entonces, ese punto que está ahí está a los 600 metros. Igual que este otro, que es una recta que está en el plano. Por lo tanto, esta recta está a 600 y toda esta recta está a 500. Por lo tanto, fácilmente yo sé que este punto está a 600 y este está a 500, por eso tengo 100 metros acá, y esta distancia la mido directamente en el plano con una regla. Me posiciono sobre el plano y mido. Y tengo que saber a qué escala estoy. Sí, pues, 1 a 50, 1 es a 100, 1 es a 200. Si la escala es 1 es a 100, significa que 1 centímetro en el dibujo equivale a 100 centímetros en la realidad. Si está 1 a 500, significa que 1 centímetro del dibujo equivale a 500 centímetros en la realidad, o sea, 5 metros. Y así es como yo trabajo en un plano a escala. Pero como aquí no nos interesa solo saber la pendiente, no necesito trabajar a escala, simplemente trabajo con los números. 100, que sería la diferencia de nivel, y este D lo mido, ¿cierto? Midiendo cuánto es esta distancia, ¿ya? ¿Cuánto es esta distancia? Si esto lo estoy trabajando en metros, esto también tengo que trabajarlo en metros. Sí tengo que considerar la escala, sí tengo que considerar la escala, porque aquí voy a medir, por ejemplo, si esto fuera así tal cual, mide como 3 centímetros, ¿cierto? De quizá un poco más. Por lo tanto, si es 1 es así en la escala, significa que tengo 3 metros acá, ¿cierto? Aproximadamente, porque cada centímetro van a ser 100 centímetros, 1 es a 100. Si es 1 es a 1000, significa que cada centímetro de acá va a ser 1000 centímetros en el dibujo. Por lo tanto, perdón, en la realidad, si es 1 es a 1000, ¿ya? Voy a considerar que es 1, la escala 1 es a, pero normalmente no es tanto, es 1 a 500, pongamos que sea 1 a 500. Si es 1 a 500, yo aquí tengo 3 centímetros y medio, significa que 1 centímetro del dibujo equivale a ¿cuánto? A 500 centímetros en la realidad, o sea, 5 metros. Por lo tanto, si aquí tengo 4 centímetros, ¿ah? Entonces son 4 por 500. 4 por 500 centímetros. Y esos son 2000 centímetros. Dividido por 100, 20 metros. Entonces aquí habían 20 metros en una escala 1 es a 500. La distancia que hay de aquí a acá serían 20 metros en el plano. ¿Por qué? Porque medí con una regla y ahí tengo 4 centímetros suponiendo. Entonces, y sabemos que la escala es 1 a 500, por lo tanto 1 centímetro del dibujo son 500 centímetros reales. Y tengo 4 centímetros, entonces 500 por 4 son 2000 centímetros, y eso lo divido por 100 para saber los metros y me da 20 metros. Entonces esos son 20 metros, ¿ya? Entonces este D vale 20 metros. Tengo que trabajar, si estos son 100 metros, ¿cierto? Estamos hablando de cotas, y esta es la 500 y esta es la 600, por lo tanto esos son 100 metros, acá tengo 20 metros, ¿ya? Entonces para calcular la pendiente que hay o el ángulo que hay ahí, tengo que hacer la tangente a la menos 1, ¿cierto? Tangente a la menos 1, eso es para cuando yo quiero calcular el ángulo, va a ser igual a cateto opuesto, que sería 100, dividido por cateto adyacente, que es 20. Cierro paréntesis y me da que el ángulo alfa vale 78,69 grados. Entonces alfa va a ser igual a la tangente, ¿cierto? A la menos 1, ¿de qué? De cateto opuesto, que sería 100, perdón,
hacerlo mejor. Tangente a la menos 1, entonces, de 100, porque es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y cateto opuesto es 100, del alfa es 100 y el cateto adyacente es D. Y D me vale 20. Tengo que trabajar a escala porque tengo que dejar las dos cosas en metros, ¿ya? No puedo trabajar con 100 acá metros y acá 20 centímetros. No puedo dividir 100 metros partido por 20, en este caso que habíamos medido eran 4, ¿cierto? No puedo dejar 100 partido por 4. Tengo que llevarlo a la realidad, porque si estos son 100 metros, tengo que llevar este número, que está en 4 centímetros acá, a los metros que corresponden a 20, considerando esa escala. Entonces el alfa me da, según eso, ¿cierto? Ya calculado, me da 78,69 grados. 78,69 grados. Esta es materia de la tercera prueba, les recuerdo nuevamente, ¿ya? 78,69 grados. Eso. ¿Alguna duda de ese cálculo? Parece que no. No, profe. No, profe. Ya, ya. Ahí está el mu, ¿cierto? Lo que les decía. Perdón. Ahí está el mu, o el alfa, o el beta, lo que sea. Entonces, tangente a la menos 1 de mu va a ser 100 partido por d. Y en este caso vimos que d valía 20 metros, midiendo eso directamente así al ojo, ¿cierto? Al computador. Son como 4 centímetros que mide d. Considerando la escala que yo medí, que es 1 a 500, serían 20 metros. Y ahí tenemos el mismo dibujo que vimos antes, ¿ya? Que corresponde a las distintas estructuras que puedo encontrar en la corteza terrestre. O sea que tengo una chimenea volcánica muy antigua, está petrificada, ya no, nunca va a salir más magma de ahí, ya se cortó el canal que conducía al magma ahí, todo lo demás se erosionado. Ahí tengo un volcán activo, se da cuenta que la chimenea está activa, pero todo esto lo dibujaron de rojo solamente para indicarnos que el origen es magmático, pero todo esto se supone que está ya enfriado, por lo tanto no hay un magma real acá. Acá tengo básicamente una roca plutónica, acá también tengo una roca plutónica, ahí también, o sea, ya no corre por aquí, no va a salir lava por acá, ¿ya? Aquí hay un filón tipo manto, a esto se le llama stock, batolito, lopolito, lacolito, dique, ¿ya? Entonces todas estas estructuras con sus nombres están indicando que son magmas que enfriaron lentamente hace mucho tiempo. Por eso conformaron estas estructuras. Ahí tengo lo mismo, ¿cierto? Pero aquí tengo lo que tenemos en la cordillera de los Andes, a la altura de la frontera, ¿cierto? Tenemos volcanes activos, ¿ya? El magma llega hasta la superficie conformando un volcán activo. Aquí tengo una chimenea lateral, otra chimenea lateral, pequeños conos volcánicos laterales. Cada una de estas cosas negras representa una erupción más antigua, ¿cierto? Originalmente eso fue el volcán, después así, después así. Aquí tengo un dique, se entiende que no siguió avanzando y se enfrió. Aquí tengo un batolito. Aquí tengo también le llaman sills a esto, sills o mantos de origen volcánico. Acá tengo un lacolito, ¿ya? Es lo mismo que vimos antes. Y cada uno de estos representan estratos, ¿cierto? Suelos antiguos, ¿ya? Normalmente las calizas las dibujan así, ¿ya? Las calizas. Así como lo vemos, así como formando especies de ladrillo en los mapas geológicos. Acá tengo lo mismo, ¿cierto? Tengo un estratovolcán, la cámara magmática, ¿cierto? Que alimenta este volcán, la chimenea volcánica, chimeneas laterales, todo esto ya lo vimos ya. Una caldera volcánica de un volcán antiguo, ya extinto, está incluso con un lago ahí, como el que está en Rapa Nui.
una meseta, ¿cierto? O una mesa, un cono antiguo de un volcán antiguo, volcán extinto, una colada de lava, ¿ya? Un dique aquí que salió a la superficie y entregó lava, ya está todo esto solidificado. Estos diques también están solidificados, ¿ya? Eso es lo que vemos en el dibujo. Ahí tengo un lagolito solidificado también. Todas estas cosas son plutones, ¿ya? Plutones. O sea, cuando hablamos de Plutón son rocas plutónicas, o sea, rocas que enfriaron lentamente bajo la superficie. A eso le llaman enjambre de diques porque hay varios. Llegaron a la superficie, incluso uno formó un volcán ahí, un pequeño volcán. Aquí tengo diques concéntricos, miren, si uno lo corta esto se ve así, como que hay un dique acá, un dique acá, un dique acá, un dique acá. Pero fíjense que este es un solo dique, que es curvo, ese también. Entonces forman, por arriba se ven diques concéntricos. Ese es un dique, nomás se dan cuenta. Otro dique tiene forma de U, pero en 3D. Esto ya está todo solidificado ya. Entonces todo esto, por ejemplo, es un batolito. Todo esto que está ahí es un batolito, que tiene más de 100 kilómetros cuadrados. Estoy viéndole como un corte en el suelo ahí, un corte en la corteza terrestre. Ahí está el lobolito, ¿cierto? Que era cóncavo hacia arriba, el lacolito es cóncavo hacia abajo, o también se puede decir convexo hacia arriba, convexo hacia arriba, convexo hacia abajo, convexo hacia abajo. Un sil o un manto tipo sil. La cámara magmática, ¿cierto? Eso le llaman pitón, que vendría siendo el mismo dibujo que tengo acá. Esto es un pitón también, ¿ya? Una chimenea volcánica antigua. Ahí lo dibujaron como, ahí sería, es una chimenea volcánica, esa también, y esta otra. Entonces, es lo que queda del volcán antiguo, ¿ya? A eso le llaman pitón, tipo culebra, viene de la forma de la culebra, ¿cierto? Eso es un chiquillo, y eso sería un batolito, por lo tanto, esto es una roca que ya no está fluida, está solidificada. A todas las rocas solidificadas se le dicen estructuras plutónicas y pueden ser de distintos tipos de roca. Esto podría ser todo, por ejemplo, granito, o esta parte podría ser tonalita, por ejemplo, y la parte de abajo granito, o todo esto tonalita, o todo esto granito, y estas partes de acá arriba pueden ser de basalto, porque se tendieron a enfriar más rápido. Entonces, ya esto no es granito como aquí abajo, sino arriba es basalto, pero son distintos tipos de rocas plutónicas, ¿ya? Eso es lo importante. Esto podría ser, no sé, pues una andesita porfírica, y acá de aquí para arriba se transformó en basalto, porque se enfrió más lentamente, y esto es lo único que está activo actualmente. Esto es lo único que está activo actualmente. Y todo esto tiene una conformación producto del tectonismo, ¿cierto? Del movimiento de las placas, cómo van generando cierto magma producto del roce entre ellas. Ya chiquillos, vamos a dejarlo hasta acá por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. No, profe. ¿Nadie tiene alguna duda? Yo, profe. Ya, No, profe, la prueba va a ser el miércoles en horario de clase. sí, estimado. Usted se mete al aula y va a ver si comienza a las 15:40 o quizás a las 4, o puede que comience a las 4:30, pero lo importante es que se meta al aula a la hora de clase y ahí va a decir a qué hora comienza la prueba. Seguramente va a durar, como siempre, unos 45 minutos, así que la idea es que no se meta tarde porque si no le va a quedar menos tiempo. Ya, profe. Ya lo estamos viendo. Saludos, Oiga, profe, una Chao, consulta. descanse. dígame. La materia que está en la plataforma en la que tenemos que estudiar para el día miércoles, ¿cierto? Supone De que los ya la he estudiado, ya, pues. Vamos a aprender No, todo. pero eso lo digo, para repasarla. Sí, Listo, gracias. chao.